Que nos perdone Andrés Manuel López Obrador por especular. Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre del 2018. A 3 días de que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como presidente constitucional de México, aún quedan dudas de cómo va a erradicar la corrupción. Queda claro que la intención es modificar algunas leyes que permitan combatir ese flagelo, como tipificar los actos de corrupción en un delito grave sin derecho a fianza. Con el debido respeto, se está quedando corto. Eso reducirá las corruptelas, es decir, que ofrecer o pedir mordida a un agente de tránsito será de pensarse, o que pedir o dar mordida a un inspector de Hacienda, del uso de suelo, o a cualquier funcionario de baja jerarquía, nos podrá llevar a la cárcel, sin derecho a fianza. Todo eso está muy bien, pero el ahorro no le va a alcanzar para hacer la cuarta gran transformación de la vida pública de México. Es necesario atacar las grandes tranzas, las estafas maestras, y las casas blancas que gozan de una gran impunidad. Es necesario ampliar todo el espectro del combate a la corrupción en verdad, y no solo como juego de niños. Que nos perdone Andrés Manuel López Obrador, pero es necesario combatir la impunidad y a la corrupción de manera simultánea. Y eso es algo que no se está contemplando. Más bien parece que están solapando a los políticos y empresarios corruptos. Que nos perdone Andrés Manuel López Obrador, con el debido respeto. Combatir la corrupción sirve de poco si no se combate la impunidad. Y la impunidad no se está combatiendo, ni se combatirá, en tanto no se ponga el dedo en la llaga. ¿A qué nos referimos con poner el dedo en la llaga? Es muy simple. Carlos Salinas de Gortari, con la mayoría del PRIAN en el Congreso, logró que los delitos de cuello blanco se despenalizaran y dejaran de ser delito grave. A partir de ese momento, la corrupción se viralizó durante los siguientes 30 años, permitiendo que los corruptos se dedicaran a cometer delitos de cuello blanco con la complacencia de la impunidad. Pero como diría Andrés Manuel López Obrador, esos son niños de pecho. La verdadera asociación de la corrupción y la impunidad se da en el matadero. Es decir, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Los verdaderos casos de corrupción e impunidad en que participan el empresariado y los políticos está basado en los que a quien por un pequeño porcentaje del negocio prestan su nombre, de modo que, si se destapa la cloaca, siempre agarran a un chivo expiatorio. Es necesario penalizar como delito grave a los dos extremos de la cuerda. A quien pide un nombre a préstamo a un tercero, y a quien presta su nombre a un tercero. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es necesario que se hagan reformas legales para que el ser prestanombre de una tercera persona se tipifique como delito grave sin derecho a fianza, de modo que prestar el nombre para negocios sucios de terceras personas sea de pensarse. Es necesario que el ser prestanombre se tipifique en el Código Civil y en el Código Penal como delito grave, sin derecho a fianza, que cualquier investigación por esa causa permita violar el secreto bancario, el registro de la propiedad, para conocer quiénes están detrás de los grandes actos de corrupción, y se pueda aplicar la ley de extinción de dominio para ambas partes, y así recuperar todas las grandes fortunas mal habidas. Porque resulta que el hombre más rico de México, y uno de los más ricos del mundo, puede ser tan solo el prestanombre de Carlos Salinas de Gortari. ¿O? ¿Cuántos prestanombre tienen? Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Morena tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, pero no desarrollan iniciativas de fondo. Morena se está convirtiendo en más de lo mismo, solapan a los corruptos que les dan el tradicional moche. Que nos perdone Andrés Manuel López Obrador por especular. Pero cuando el río suena, es porque agua lleva. Y si Morena es más de lo mismo, no habrá cuarta gran transformación de la vida pública de México. Es obvio que los morenistas están buscando el enriquecimiento personal. O que le pregunten a Ricardo Monreal y a Fernández Noroña, que gozan de la impunidad que les brinda el modelo económico de corrupción e impunidad que prevalece desde 1946, inventado por el expresidente Miguel Alemán, que fortaleció Carlos Salinas de Gortari en 1988 despenalizando los delitos de cuello blanco. Que nos perdone Andrés Manuel López Obrador por especular, pero cuando el río suena es porque agua lleva. Portal Ciudadano de Tabasco.